bienvenidos a esta cuarta jornada de los Urban Tourist Trends, en donde hoy vamos a debatir sobre las claves para el desarrollo de destinos inteligentes. Y bueno, como ya muchos de vosotros sabéis, porque desde luego no os perdéis cada una de estas jornadas que estamos realizando, la función y el objetivo que tenemos sobre todo con estos debates es tener espacios de reflexión, espacios de debate en donde podamos sobre todo analizar distintos puntos de vista, apostar siempre desde una perspectiva positiva del turismo y, sobre todo, impulsar, de que nuestro turismo sea una actividad económica, sobre todo, sostenible. Y para que estos debates sean potentes, sean buenos y sean interesantes, sobre todo para vosotros, la verdad es que siempre contamos con un nivel de ponentes que es, desde luego, un placer y un honor, para nosotros, porque entendemos que estos debates deben de tener también una perspectiva profesional y profesionalizada. Así que tenemos hoy el honor y el placer de contar aquí con Raquel Huguete, que es directora general de Turismo de la Generalitat Valenciana. Gracias, Raquel. Con Carlos Romero, director de Investigación, Desarrollo y Innovación Turística de Segitur. Con Oliver Ponti, director de Investigación de Amsterdam Marketing. Y con Cayetano Soler, responsable de Transporte, Turismo y Logística de Pricewaterhouse. Además, también quiero agradecer la presencia de Gregorio García, director del Máster en Dirección y Planificación de Turismo de la Universitat de Valencia. Y sobre todo y especialmente la persona que nos va a ayudar a conducir estos debates. Tenemos el placer también de contar con Xavi Borràs, director del Mundo, a los que quiero agradecer su implicación en las jornadas de hoy, ya que para nosotros es importantísimo, que el debate que se genere en torno al turismo también lo recoja en nuestros medios de comunicación y podamos, por lo tanto, así ayudar y contribuir a generar opinión y, sobre todo, también a poner en valor lo bueno y lo positivo que tiene el turismo para nuestra ciudad. Y además también quiero destacar que, como sabéis, Xavi es el director del Mundo y quiero agradecer también especialmente a su medio de comunicación que siga apostando sobre todo por transmitir y comunicar la actualidad valenciana, siendo un medio nacional. Sabemos las dificultades que ello implica y, por lo tanto, agradeceros que sigáis siendo el altavoz de aquello que ocurre en nuestra comunidad. Gracias. Y bueno, como sabéis, desde que aprobamos el Plan Estratégico de Turismo del año 2020, apostamos por que Valencia fuera un destino inteligente, lo que significa que tiene que ser un destino tecnológicamente avanzado, que sobre todo, que tengamos información que está al alcance de nuestros turistas, de nuestras empresas, de las instituciones y de los ciudadanos, y que tengamos así espacios inteligentes con formación útil y servicios de última generación, que favorezcan, a su vez, una mejor gestión del turismo. En definitiva, que nos permita detectar las necesidades y ofrecer soluciones eficientes, entendiendo, desde luego, que el desarrollo tecnológico tiene que ser un aliado indiscutible para los retos a los que nos enfrentamos. La verdad es que ese compromiso lo estamos cumpliendo. Tanto desde la ciudad de Valencia como la Comunitat Valenciana está realizando importantes inversiones en esta materia. Y valga como ejemplo el sistema de inteligencia turística que actualmente tenemos en proceso de licitación y que nos va a permitir poner a disposición del sector turístico toda la información que generan nuestros visitantes y podamos, por lo tanto, así ayudar tanto empresas como administración a mejorar el proceso de toma de nuestras decisiones. Y además, desde Valencia tenemos claro que tenemos que apostar por ser una Smart City y por desarrollar, sobre todo, las nuevas tecnologías y los nuevos sectores dentro de nuestra ciudad. De hecho, estamos apostando por situar a Valencia como una Tech City dentro de todo lo que es nuestra franja marítima, intentando situar, por lo tanto, un distrito marítimo vinculado a la tecnología que repercuta y favorezca a todos los sectores y muy especialmente al sector turístico. Así que, bueno, en definitiva, quiero transmitiros que tenemos un gran reto por delante. Tenemos que adaptar nuestra ciudad, pero también nuestras empresas, a todo el desarrollo de estas nuevas tecnologías y todo ello para encaminarnos a tener un modelo urbano que, sobre todo, se adapte al nuevo ritmo del desarrollo tecnológico. Y ya a continuación le cedo la palabra a Xavi Borràs, director del Mundo de la Comunitat Valenciana. Gracias.